Cuando miré adelante, la máquina todavía seguía pasando sobre mi humanidad sin interrumpir su marcha, pero por algún motivo ya no me arrastraba, no me tocaba. Los recuerdos de la vida que había protagonizado hasta ese momento parecían lejanos, como si se trataran de una historia que hacía mucho tiempo me habían contado y hoy me costaba enlazar. Los segundos y minutos se convirtieron en algo incalculable. Mis párpados se cerraban, se abrían y se volvían a cerrar. Todo parecía un sueño, una película, las imágenes se me antojaban difusas, incomprensibles, y mis ojos querían descansar. No tenía miedo ni sentía dolor físico alguno, aunque las luces de la ambulancia intentaban recordarme que algo había cambiado. Yo había mutado. Minutos antes, lo que conocía como mi existencia había llegado a su fin para dar lugar a algo que desconocía y jamás había imaginado. Pero, ¿qué? Rita, mandale un cepa en este momento mágico y acomodamos instrumentos. Ya volvemos. Lo único que se me ocurrió era ser papá, que quería tener un hijo, que era algo que yo siempre había querido hacer y ser. Porque papá no solamente se hace, sino que hay que ser papá. Y yo quería ser papá. Y después del accidente es como que empezó a aflorar de nuevo mi sensibilidad en ese sentido y el necesitar expresar, ¿no? En palabras y en prosa lo que me pasaba. Así fue que empezó a resurgir de nuevo la idea de volver a escribir primero. Soy Leandro Gil, tengo 31 años y hace 9 años, a los 22, tuve un accidente que dejó como consecuencia la pérdida de mis brazos. Bienvenido a Puentes, Leandro. Gracias por la invitación. No, por favor. Historia dura al comienzo. Sí, es y verdad. Linda después. Es verdad, porque bueno, recién repasábamos un poco en el tape lo que es la introducción del libro y es dura, es intensa, pero todo lo que vino después está tenido esos colores, ¿no? Que también muestra Liz un poquito, que es mi hija, que nada que ver el final de la historia con el principio. Seguro. Y al final vino Liz. Sí, que era tu gran deseo, ¿no? Tal cual, llega más o menos en lo que es la mitad del libro, por ejemplo, ¿no? El libro llega hasta el día de hoy, que bueno, yo logré vivir definitivamente solo, ¿no? A nivel de independencia y demás. Pero bueno, Liz fue un motor fundamental de eso, entonces claramente está más o menos en la mitad del libro. ¿Cómo saliste adelante, Leandro? Y ¿A qué te aferraste? Primero, bueno, el accidente fue en el 2008, hace casi 11 años ya, ¿no? Hace 11 años. En su primer momento, Liz claramente no estaba, ahora va a cumplir 9 la nena, así que los primeros apoyos fundamentales fueron mis amigos, en realidad. Cuando me desperté del coma y, bueno, confirmé la falta de manos, obviamente entré en un pozo depresivo que duró más o menos unos 2 meses fuerte. Y después el volver a mi casa y a enfrentarme de nuevo con la vida cotidiana me sirvió también como para empezar a dejarlo atrás y hacer un poco una vida diaria, ¿no? Con todo lo que eso implicaba. Pero podías haber elegido deprimirte, no sé, y no salir nunca más de ese pozo, y sin embargo levantaste la cabeza y dijiste: esto es lo que me tocó, esto lo que me, ¿no? Asumir, exacto, vivir y a vivir en serio, porque hasta llegar a escribir este libro. Claro, hubo que hacerse cargo, me parece, de la situación en ese momento, y lo que tenía completamente confirmado era que quería hacer la misma vida, más allá de tener uno en las manos, que me imaginaba en su momento. ¿Y vos ya eras periodista? No, de hecho yo estudié periodismo sin brazos ya. Ah, era maestro mayor de obras en ese momento, pero por una cuestión o por otra ya me había anotado en TEA varias veces y no había podido comenzar. Así que el tercer año consecutivo que me había anotado fue cuando tuve el accidente. En los previos me había quedado sin trabajo y bueno, con unas materias secundarias, entonces por eso no había comenzado. Pero el cuarto año mandé una carta a TEA explicando que quería seguir estudiando periodismo, pero que en ese momento no tenía trabajo para abonar las cuotas, entonces me becaron la carrera y hice toda la carrera sin manos. Qué bueno, qué impresionante. Fundamentales, ¿no? Fue la gente de TEA para que yo pudiera estar incluso acá sentado después de haber escrito un libro y demás. Leandro, ¿y a qué te dedicas
exactamente dentro del periodismo? Y hoy escribo para el diario La Nación, mayormente en espectáculos, también en sociedad, para la revista Forbes de negocios. Soy prensa de un ministerio. Trabajo también para la fanpage Vidas Reales, que es una fanpage que se dedica a difundir todo lo que es discapacidad y grupos vulnerables. Y aparte soy conductor de 3 programas radiales. Uno que es sobre discapacidad y grupos vulnerables, que se llama Sin Condiciones, que tiene 6 temporadas al aire. Undergráfica, que es un programa también de arte independiente, que tiene también 6 temporadas al aire. Y estoy junto a Mosquito Sancineto y otros compañeros en Le Banquet, que es un programa en Radio Tú, que es una radio online. Bueno, más allá del libro, ¿no? Y estar armando ya lo que es la segunda parte de esa historia de forma literaria. Leandro, ¿y qué sentís? Y ya te dejo, Mariano. ¿Qué sentís que fue lo que más te costó en tu vida al no tener los brazos? Y en principio lo que más me costó fue una cuestión mental, me parece. Es una batalla diaria de poder manejar la desesperación, entre comillas, que te puede dar en algún momento la falta de manos, ¿no? Más allá de los dolores físicos que también siento a diario y demás. También lo que más me costó al principio fue pedir ayuda, porque en un momento dejé de ser independiente, empecé a ser un bebé de 22 años en ese momento, entonces necesitaba pedir ayuda. Entonces también romper un poco esa barrera que tenemos todos de poder solicitar, ¿no? Cuando necesitamos asistencia para algo fue difícil, hasta que me di cuenta que, bueno, que incluso como sociedad siempre el único modo de evolucionar que tenemos es en conjunto, no es de otra forma. Así que me hice amigo de la idea de necesitar ayuda, ¿por qué no?, en un momento, para encontrar la manera después de resolverlo por mi forma, ¿no? Así incluso es como que llegó ese brazalete que tenemos adelante a nuestras vidas también, porque al segundo día de salir del hospital me di cuenta que no me gustaba que me dieran de comer en la boca ni nada por el estilo, entonces todas las cuestiones básicas e indispensables las quería resolver yo, y esa educación técnica que al principio yo pensé que no me iba a servir para nada, me sirvió para desarrollar herramientas o reformular un poco mi casa para que, bueno, como vemos también ahí en el tape de fondo, poder vivir solo. Claro, porque tenías 22 años. Claro. Sí. Recién arrancaba. No, recién arrancabas, pero ya tenías tus 22 años Claro. de una vida acostumbrado a tener tus dos mano. brazos, A valerse por a sí todo, solo, a valerse claro. por sí solo, independiente, hacer todo. De repente ese tiene que haber Tal sido. cual, manejaba una moto, imagínate que era una vida completamente diferente. Nada que ver. Ahora es impresionante, a juzgar por las imágenes que vimos y que estamos compartiendo, cómo te la arreglás. Es decir, y esto me parece que es un mensaje para muchísima gente que a lo mejor nos está viendo, que está en la misma condición que vos, ¿no? Sin duda. Con este elemento, a ver, Sí. que parece muy básico porque ese es un puntero. tobillera. Es un puntero, ¿no? Tal cual. A ver, A ver, alcanzáselo. vamos a ver, vení. Es una tobillera Es un reformulada. puntero. Tal cual, esa es una tobillera. Lo que A ver, hicimos en su esto, momento, ¿cómo yo te lo- tendría que introducir el brazo en este ¿Acá? momento, claro, sí, Ahí pero está. el bastón va del lado de arriba. Gíralo más, mira. Al revés. Ah, Así, ok. claro. A ver. Ahí. Así como ¿Así? estás haciendo, claro. Yo tendría que meter el brazo acá, A que ver. no te va a quedar bien, se nos va a caer seguramente. Ahí Bueno, lo ves. No Ahí está. importa. Bueno, Ahí va. está. Sí, está bastante Y bien, el- te digo. Bien. Sí, Sí. lo hiciste bien, Mariano. No, igual van separados. Si yo Ah. quiero usar la computadora, por ejemplo, Ah. uso el bastón y demás. Gran parte del libro lo escribí con el bastón y los pies en la computadora. Y también este mismo brazalete acá tiene, Como un orificio. velcro acá. claro, que es para agregar el tenedor, pero sin el bastón. No vas a poder. Ah, ok. Ok. Y Hay con que esto sacar esto. podés whatsappear también. ¿Podés manejar el celular con Ah, mira, ahí cambia, No, ahí cambia. El celular lo uso con la nariz. ¿no? con la nariz? Sí. Sí. Que no lo tenemos acá, lo tenemos fuera de cámara, pero bueno, también en los videos se ve que lo usaba con la nariz y demás. Y Claro, y ahí tiene un agujerito y ahí pone el tenedor. es impresionante. El tenedor de forma horizontal. Impresionante. Entonces, con Ajá. eso mismo, llego al plato, puedo comer. Estaba Puedo pensando sanguchar, que acá en Puentes estuvo Guillermo Cabrera y Ujú. Jerónimo, Y Jerónimo. que seguro. los dos, con Te doy una mano, Sí, ¿te acordás y- que fabrican Leandro, prótesis? ¿y eso no te sirven las prótesis? No, en mi caso no, porque no tengo codos y emular todo lo que es el mecanismo del codo es muy difícil a nivel de equipamiento protésico, entonces no es sencillo. Y las que se hacen en 3D y demás son para la gente que tiene hasta el antebrazo y demás. Claro. Por eso en mi caso no sirve. Pero bueno, también tuve la suerte, creo, o la capacidad corporal de que el cuerpo se volviera más elástico y que me permitiera justamente también, ¿no?, desarrollar habilidades que antes no tenía para poder vivir solo. Ujú. ¿Y cómo es tu relación con tu hija? Maravillosa, es increíble. 9 años tiene, dijiste. Cumple ahora en julio 9, sí. Sí, la verdad que es increíble. Es una nena que vino con un chip inclusivo incorporado desde el momento cero, ya se notaba que tenía una conciencia absoluta de que el papá no tenía brazos y me permitió, uno de los mayores miedos que tenía cuando tuve mi primera experiencia en la paternidad fue justamente el decir, bueno, ¿cómo voy a hacer para ser un papá activo?, ¿no? Yo venía de unos padres completamente ausentes, entonces todo lo que me había formado era el ejemplo inverso, ¿no? Yo quería estar presente, darle de comer, llevarla a andar en bicicleta y demás. Escuchamos recién que querías ser un buen papá. Claro, y serlo, ¿no?
justamente, Y no serlo, solamente más allá no del decirlo, título, sino de serlo. accionar para eso. Y en ese momento tuve la suerte de notar que Liz tenía una conciencia extra, que el papá no tenía brazos, entonces me permitía cambiarle los pañales con los pies cuando era muy bebé, ¿no? Que él tenía un añito, una cosa por el estilo, que se quedaba completamente quieta. Y, por ejemplo, la mamá cuando intentaba hacer lo mismo era mucho más difícil, ella se movía, era un bebé un poco más convencional en esos momentos, ¿no? Y me separé de la madre cuando tenía aproximadamente 2 años y medio ella, y nunca necesitamos la asistencia de un tercero para poder estar en contacto y seguir viviendo juntos y el resto del tiempo. Entonces fue fundamental también el aporte de ese chip inclusivo que trajo Liz como para permitirme ser un papá activo y pleno. Ay, qué emoción eso, ¿no? Porque era un bebito, Ujú. ¿no? Y ayudaba a su papá, Sí. siendo un bebito. Totalmente. Cómo se sale adelante, ¿no? A veces nos quejamos de tantas cosas Sí, y, es cierto. ¿no? Y Y es cómo, cierto. cómo Leandro Yo también me le ha quejo igual, encontrado ¿eh? un No sentido. sé Sí, que sí. crean Pero le que has no, encontrado un Bueno. sentido a la de vida, tantísimas cosas ni se imaginan. Sí, pero bueno, imagino que debe ser un ejemplo para muchísima gente que nos está viendo. sin duda que así es. ¿Y cómo haces tu programa de radio? ¿Es un programa activo en todo lo que es Sí. discapacidad y solidaridad Pasa que una parte de mi porque carrera indefectiblemente mutó también a lo social cuando adquirí la discapacidad. Empecé a claro, encontrarme con un montón de barreras sociales que hay en torno a ella que son increíbles y que no pueden seguir pasando. Y había algo en mí que decía, no, esto no puede. Yo no me había enterado previamente en esos 22 años de cuerpo convencional porque no tenía nadie con discapacidad en mi entorno ni nada por el estilo. Entonces al adquirirla empecé a notar que tenía el mismo currículum que antes, pero por ejemplo en las entrevistas laborales no me miraban a mí ni el papel, me miraban las cicatrices. Entonces era increíble. Por ahí me tomaban pruebas de manejo de computadora, de tipeo y demás. Parecía un show, un reality, y nunca jamás me volvía a sonar un teléfono y demás, ¿no? Entonces todas esas cosas fue inevitable empezar a denunciarlas o comunicarlas, más bien. Después me pasó que a la mamá de Liz la echaron de la casa cuando se puso a salir conmigo también, entonces fue una cuestión ahí discriminatoria hacia lo afectivo que fue fuerte, que nunca me había pasado, entonces creo que todo lo que venía formándome como periodista, más allá que me gustan mucho los espectáculos y demás, y también me dedico a eso, había una rama que era lo social que se iba a marcar y bueno, justamente también es un gran eje del libro, ¿no? Todas esas cuestiones sociales. ¿y sentís que hay mucha gente solidaria que acompaña en los momentos cuando se encuentran con alguien con alguna discapacidad? ¿En qué sentido decís? ¿Que traten de ayudarte o sentís que la sociedad es más de mirar para el otro lado? No, yo creo que no sería justo decir una cosa u otra, que me parece que hay un mix que a veces parece primar, ¿no? La parte negativa, los que miran para un costado, pero bueno, hay un montón de gente que no solamente miran en pos de accionar y generar inclusión, sino que también dedican su trabajo a eso. Por ejemplo, soy uno de los ganadores del Premio Bienal de ALPI, que ahora va a ser el 1 de agosto la ceremonia en el Congreso, y ALPI hace un montón de años que se dedica justamente a lo que es la rehabilitación de personas y Ujú. demás, entonces hay un montón de organismos similares que van en sintonía. Creo que vamos con buenas intenciones encaminados, que falta un montón por desarrollar y recorrer a nivel sociedad, sí, obviamente. Lo veo como persona con discapacidad y como comunicador también, ¿no? En los medios de comunicación estamos atrasadísimos, pero por lejos, y tenemos una gran responsabilidad como comunicadores y como formadores de pensamiento. Yo creo que si empezamos a visibilizar a laburantes con discapacidad, más allá de un caso aislado en la TV pública y demás, avanzaríamos un montón. Ujú. Pero bueno, no puedo hacer todo, ¿no? Creo que mal lo que es mi granito de arena, estoy tratando de hacerlo. A mí no me gusta que me encasillen como el periodista de La Nación Claro. que escribe sobre discapacidad y nada más, sino que trato también de mostrar que más allá de haber adquirido una discapacidad y de vivir con ella, me desarrollo en lo que es mi carrera en un montón de ámbitos.